hermanos, hermanas, muy buenas tardes. Los bendiga, Escuela Dominical. Hoy estamos a 14, ¿verdad? 14 de junio. Bien, ¿qué hemos estado haciendo en las últimas? Ya esta es la tercera clase. Repasando lo que ya inclusive se vio en el examen respecto a Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, la destrucción del templo, porque creemos que son temas muy importantes y que debemos tener bien amacizados. La semana pasada, por una pregunta que nos hizo Néstor, ya muy avanzada la clase, hoy le vamos a dar un poquito al tema, que es una pregunta oportuna, adecuada respecto al tema, pero les dejé una tarea primero, a ver quién se tomó el tiempo de revisarlo. ¿Alguien recuerda qué tarea les dejé? Citas bíblicas que dijeran que segunda venida. Que digan segunda venida. ¿Qué encontraron? Adelante. ¿Qué encontraron? Yo, Hebreos 9, ¿qué? 18, parece que 18. A ver, vamos a ponerla. Creo que es el 28, ¿verdad? Sí, a ver, lo ponemos. 9:28. Entonces, por ejemplo, ahí dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Bien? Bueno, no dice explícitamente así, pero eso se vale. No dice específicamente segunda venida, pero dice que aparecerá por segunda vez. No dice curiosamente vendrá, dice aparecerá y dice segunda vez. Bien. ¿Alguien encontró algún otro texto? Sí, Tesalonicenses, ¿qué? Es primera de Tesalonicenses 5:2. 5:2. Dice el día del Señor. Ni dice segunda, ni dice venida. ¿No? O sea, les encargué textos que dijeran segunda venida. Segunda venida. Néstor, ¿ibas a decir uno? Pues no hay un texto que diga literalmente segunda venida, pero se entiende que ha de volver, ¿verdad? Sí, esa es la tarea. No hay un texto que diga literalmente segunda venida. El más cercano a la literalidad es este que vimos de Hebreos, que se aparecerá por segunda vez. No significa que no vaya a volver, como dice Néstor. Simplemente, ¿por qué dejé la tarea? Porque lo que hemos aprendido en Mateo 24, Lucas 13, Lucas 21 y Marcos 13, es que el Señor se refería a venir en juicio en el año 70, cuando ocurrió lo que ocurrió, sin que eso signifique que esa sea la segunda venida. Simplemente que el Señor iba a venir en juicio. ¿Ibas a mencionar algo, Bere? Sí, que yo encontré uno en Hechos. A ver, vamos a buscarlo. 1:11, pero no dice literalmente que... Exacto. Sí. ¿Cuál es? Hechos 1:11. ¿Uno qué? ¿11? Ajá. A ver, vamos a verlo. Este mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros, así vendrá. Exactamente. O sea, habla de sí vendrá, se da a entender que va a volver, aun cuando no aparezca el término segunda venida. ¿Por qué hago el comentario? Porque entre los ejercicios teológicos que hacen los seminarios, se establece la doctrina de la segunda venida del Señor. Y el término segunda venida es un término que le dan los teólogos. Como cuando dicen la doctrina de la Trinidad, es un término que le dan los teólogos, aunque la palabra no aparezca en la Biblia. ¿Sí, hermano? También encontré otro texto en Hechos 3:21. Ok, sí. Que dice... Sí. Hechos 3:21. Dice, a quien ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Así es. Hermanos, si nos vamos a textos que no dicen segunda venida, pero que hablan de eso, no acabaríamos en un día. Son muchos. O sea, ustedes ven, ya vieron en Hechos 1, Hechos 3,
Hechos 5, Hechos 13, Hechos 18. En toda la Biblia habla del regreso de Cristo. En Romanos, en Corintios, en donde quiera. Sin embargo, deben ustedes saber que no aparece el término segunda venida. ¿Por qué hago esa aclaración? No porque no vaya a regresar el Señor, ya vimos que sí. Pero aprendan ustedes a distinguir entre lo que se dice en predicaciones o en aspectos teológicos. Le voy a poner un ejemplo. Este ejemplo es del dispensacionalismo. Pastores predican y predican y predican y dicen esto: Cristo vendrá por su iglesia. ¿Sí han oído esa frase? Y la dicen y la dicen y la dicen. Y yo haría el mismo ejercicio, no se lo voy a hacer. Búsquenme en la Biblia donde diga Cristo vendrá por su iglesia y se van a topar con el mismo fenómeno. Entonces, por eso en nuestra iglesia tratamos de que lo que digamos es porque lo dice el texto. ¿Qué quise decir con lo diga el texto? Eso. Porque muchas veces hay muchos predicadores que dicen, la Biblia dice, sin abrirla, sin citar el texto, y es muy fácil así que en pro de esa confianza que le tengo a mi pastor, pues si mi pastor dice es porque pues, él ya lo revisó. Pero tenemos que ser más cuidadosos al respecto. Hermano. Ahora van a ver por qué hay otra razón que estoy hablando de esto. Hermano, ¿Quién? acá. Sí, no te veía, perdón. Por ejemplo, estuve investigando y en la Biblia no viene la palabra como tal rapto. O sea, viene No. arrebatamiento, pero no viene rapto. Entonces Así ahí es. podemos descartar la... Todo mundo Ajá, lo la menciona enseñanza. como el rapto. Ajá. Así es. Es un excelente ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo en la mañana cité a un predicador pues, que respeto, pero hoy lo vuelvo a citar. Él en una de cada 2 predicaciones, siempre que se refiere a Cristo, dice la segunda persona de la Trinidad. Y lo dice con una enjundia tremenda. Díganme dónde en la Biblia dice que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Al micrófono para que le escuchen todos. ¿Cómo? Que será interesante, ya que terminemos ese tema, retomar exactamente ese cuadro, ¿no? De que no con el afán de estar atacando a nuestros hermanos que se bautizan en ese nombre, así como específicamente así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero para aclarar unos detalles, hace un par de años usted ya nos compartió eso, pero pues a lo mejor ya se nos olvidó. No, sí. ¿verdad? Esos son temas, no lo voy a decir en un término, son temas que hay que retomar de vez en cuando, y una vez más, y una vez más. Pero sí, o sea, entiendan esto, por favor. Cuando ustedes escuchen enseñanzas, lean libros, predicaciones, es obvio que van a encontrarse muchos términos que alguien emplea. Rapto, segunda venida, Cristo vendrá por su iglesia, segunda persona de la Trinidad. Se dice y se dice y se dice, pero los textos no dicen eso. Son más desarrollos teológicos, a veces desarrollos filosóficos que llegan a la gente a establecer eso. Bueno, entonces vamos a entrarle. La pregunta surgía en Hermano. Segunda Tesalonicenses. Sí. Yo aquí tengo una duda, no sé. A ver. En 2 de Timoteo 4:1 dice que te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Así es. Y acá en la Nueva Traducción Viviente, pues dice igual, ¿verdad? Que en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. Eso también es de la segunda Sí, venida. exacto. Ahí lo están poniendo. Sí, mire, por ejemplo, cuando dice que juzgará a los vivos y a los muertos. Esa es una doctrina consistente. Primera de Corintios habla de eso, San Juan 5 habla de eso, Apocalipsis 20 habla de eso. Va a haber un juicio de vivos y muertos. Y qué bueno que lo citó, porque ahí dice, en su manifestación, aguas. La palabra manifestación se utiliza en muchos textos intercambiable con la venida del Señor.
A ver, alguien googleeme esto. ¿Cómo? A ver si pueden encontrar en Google. ¿Cómo se dice? ¿Cuál es la palabra griega para la palabra manifestación? O bueno, manifestación en griego. A ver qué se encuentra. Es más fácil así que traerme el Nuevo Testamento interlineal y verlo. Pregúntenle a Google, ¿cómo se dirá manifestación en griego? Parusia, algunos le dicen parusía, es igual. Parusia o parusía. Habrá entonces que revisar esto. La palabra parusía se usa tanto para el regreso de Cristo como para cualquier otra forma de palabra manifestación. Pablo llegó a hablar de que él se va a hacer presente en alguna ciudad y dicen Pablo hará una parusía en esa ciudad, sin que signifique que Pablo va a hacer una segunda venida. La palabra parusia o parusía significa manifestarse, hacerse presente, aparecer. ¿Sí? Es bien importante que lo consideren. Parusia o parusía. Ahora, volteemos al revés. Pónganle en Google qué es parusía en español y a lo mejor me encuentran los sinónimos que les acabo de dar. Parusía, parusía en español. Yo esperaría varios sinónimos. Presencia o llegada. ¿Presencia qué? Presencia o su definición también puede ser llegada. 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 Okay. Presencia Llegada. o llegada. O llegada. Ok, ahorita vemos. Presencia es básicamente un sinónimo de manifestación, pero también como llegada. ¿Qué más? ¿Qué encontraron más? Parusia o parusía en español. Advenimiento, que sería un sinónimo de llegada. ¿Qué más? Fíjense, quien tradujo eso aplicó la palabra exclusivamente para Jesucristo, pero es una palabra, o sea, en tu traducción, general. Llegada, manifestación, advenimiento. ¿Otra? Presencia personal. Presencia personal. Entonces, la palabra no se usa exclusivamente para nuestro Señor Jesucristo. Es presencia. La usaban mucho con los reyes. El rey hizo su presencia. El rey hizo su parusia o su parusía. ¿Sí van entendiendo esto? Bueno, entonces, habiendo entendido eso, mis hijitos, vayan captando de que cuando leamos un texto que sepamos que en griego dice parusía, no nomás nos vamos a encontrar parusía de Cristo, nos la vamos a encontrar en muchos textos. ¿Sí? Se los dejo de tarea. Investíguenme qué textos del Nuevo Testamento usan la palabra parusía. Se van a llevar una sorpresa en cuántas formas distintas se usa esa palabra. ¿Sí? ¿En cuántos libros del Nuevo Testamento se usa la palabra griega? Algunos dicen parusia, otros dicen parusía. Como ustedes quieran decir, yo me habitué a decirle parusía sin que signifique que no se puede decir parusía. Perdón. Entonces, vámonos a 2 Tesalonicenses. Entonces, en el capítulo 2, verso 1, ¿quién lo lee? ¿Me pueden regalar agua, por favor? A ver, ¿quién lo lee? Ahí lo tienen. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Ok. Ese texto, como todos los que encontraron, no dice segunda venida, dice venida. Ok. ¿Habrá manera de que alguien averigüe esa palabra venida, cómo aparece en griego? Le podrán poner, pónganme, 2 Tesalonicenses 2:1 en griego. Estoy seguro que lo van a encontrar. ¿Cómo? Use. No, estamos en el 1. 2:1. A ver, léalo. No, léalo. A lo mejor su Biblia suele tener otros términos. Es que aquí dice 2 3b, en griego el hijo de destrucción. No, pero está hablando más abajo. Estamos en el 2:1. Lea el 2:1. El 2:1 dice,
Dice, acontecimientos previos a la segunda venida del Señor. Ok. Ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para entonces Ok. con Él. Sale. Entonces su título dice segunda venida y en la traducción dice venida. Ok. ¿Perdón? Ahí en la palabra venida se utiliza la palabra parusia. Así es. Parusia. Estamos. Este es una de las muchas pasajes donde venida aparece como parusia. ¿Sí? ¿Cuál fue la tarea? ¿Cuál fue la tarea que les dejé? Que aparezca la palabra parusia. Gracias. Sí. O sea, el término es que la palabra venida de Jesucristo aparece la palabra parusia. Pero cuando hagan la tarea, mi expectativa es que encuentren que la palabra parusia no solamente se habla de Jesucristo, se usa en otros términos. ¿Ibas a decir algo? Sí, yo tenía entendido que la palabra parusia se refiere a la presencia personal de alguna persona Así es. de la que Así se esté es. hablando. Eso es. Por ejemplo, un rey Así o Pablo cuando decía en mi presencia, en mi ausencia. Exacto. Entonces es de la Ya les hizo la mitad de la tarea. personalmente, ¿no? La palabra persona. parusia no habla presencia de Jesucristo en exclusiva. Habla de presencia personal. Generalmente se hablaba de alguien importante. ¿Sí? Por eso ahorita bien lo dijo. En la carta a los Filipenses, Pablo dice, como se han comportado tanto en mi presencia, ahora en mi ausencia. Cuando Pablo dice en mi presencia, es en mi parusía. Ahora, Hermano, sí, aquí en un significado bíblico acerca de eso que nos habló de Tesalonicenses, sí. habla acerca de la permanencia y comunión, como nosotros ahorita cristianos que tenemos esa... Bueno, lo que tú estás diciendo es nuestra reunión con Él. O sea, lo que tú... Yo esto lo entendí como ahorita que ya tenemos el Espíritu en nosotros y tenemos esa comunión con Él. Yo lo entendí así. tú le entendiste así. Sí. Ok, pero no sé. mira, vamos a ver. Cuando dice ahí, respecto a la venida, ya nos quedó claro, es respecto a la parusía. Parusía tiene que ver más con aparición, presencia o manifestación. Sí, micrófono, sí. O sea, En el Pentecostés. sí, o sea que entendamos esto. Aun cuando creo que acá alguien encontró llegada, advenimiento, el término generalizado de parusia es manifestación personal de alguien, aparición. ¿Sí? Entonces, ¿por qué los estoy llevando a eso? Para que entendamos el texto. Híjole, ando batallando mucho, ¿me quito la corbata? No se agüitan. Ok, bien, dice, pero con respecto a la parusia, entonces se traduce venida. ¿Hay alguna traducción que traigan aparte de Reina Valera para revisarlo? A ver, búscale y tú, Adrián, y ustedes busquen en otra traducción de la Biblia para ver si aparece algo diferente en venida que no sea parusia. A ver, ¿qué tenemos acá? Esa es otra traducción, ¿no? Así. Ahí nada más dice aspectos sobre la venida. Otro. Yo aquí tengo en el lenguaje actual, dice cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Ok, ahí ya se atribuyeron el privilegio de interpretar a lo que ellos creen que dice el texto. O sea, regrese no sería una traducción correcta. Bien. A ver, otra traducción. ¿No hay más? Usualmente hay más. A ver, más dinamismo. En celulares, a ver. Búsquele. A ver. Encontré la de Nueva Biblia de las Américas. Bueno, dice con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Venida, otra. O sea, también dice venida, acá decía regreso. ¿Otra?
Dios habla hoy, ahora hermanos, en cuanto al regreso de nuestro Señor Regreso, Jesucristo. ok, regreso, igual que la otra. ¿Otra más? Bueno, vamos a continuar. ¿Seguimos? Si yo saco mi celular, le saco enseguida 4 traducciones, una tras otra, tras otra. Yo sé que ustedes le mueven rápido, no sé por qué no para la Biblia, ¿verdad? Ok. Es que la Sí. mayoría dice la venida de las traducciones que Ok, tenemos aquí. ok, vamos a verlo. Entonces dice, pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, ¿a quién se está dirigiendo el apóstol Pablo? A los hermanos tesalonicenses, ¿verdad? Sí. Aquí tengo la Reina Valera de 1609. 1609. Dice, empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento con Él. ¿Ok? Entonces dice, os rogamos, hermanos, verso 2, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Cuando dice de vuestro modo de pensar, está refiriéndose a la doctrina que Pablo ya les había enseñado. Que no se dejen perturbar por otra forma de enseñar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Quiero agilidad. Quiero agilidad. Búsquenme en sus traducciones y no me lean todo el texto porque está muy largote y aquí se nos va a acabar la hora. Quiero ver lo último. Aquí dice, el día del Señor está cerca. Quiero que me digan qué dicen otras traducciones, nomás lo último, no me lean todo el texto. Nada más que dice, el día del Señor está cerca. A ver, hermanos. Empezamos contigo, Adrián, a ver. Cámbiale. Fíjense lo que dice ahí. A ver, voltean a ver la pantalla. Dice ahí, que digan, ya llegó el día del Señor. ¿Se fijaron que decía Reina Valera? Que el día del Señor está cerca. ¿Qué dice la NBI? Que ya llegó el día del Señor. Eso es bien importante hacer esa distinción. Sí. Es la traducción del Nuevo Mundo, dice, el día de Jehová ya está aquí. Ok, el día del Señor, el día de Jehová, ya está aquí, ya está cerca, ya llegó. ¿Otra traducción? Aquí nada que ver con lo que dice ahí. Aquí dice una carta supuestamente de nosotros. No, pero le faltó lo último. Ah, lo último. O sea, lo de que si ya llegó, ya está cerca, ya Dice, vino, ya está aquí. Una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. Entonces no dice más. Ok, No. falta la parte de que ya llegó, ¿sí? A ver, léala. La parte bien, nomás quiero saber lo último. Ahí dice que ya llegó el día del Señor, NBI. Hermano, dice aquí la en nueva NTV, traducción viviente, acá la van a leer, lo pero- último dice, ni siquiera si afirmar haber tenido una visión espiritual o una revelación o haber recibido una carta supuestamente por nosotros. Es igual que Es la lo del hermano. último, sí. Pero no dice nada de No que el día del dice nada Señor. que Ok. ¿Quién iba a leer otra? Yo. Sí, acá, hermano. Sí, pónmela. Dice, no se dejen perturbar ni se alarmen tan Gracias. fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual o revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. Ok, nomás lo que quería saber es si ya está aquí, si está cerca, si ya llegó. ¿Qué dice ahí otra vez, hermano? O sea, nada más la parte de el equivalente a si ya está cerca, ¿cómo Sí, dice había ahí? comenzado. Que el Señor ha comenzado. Que el Señor ¿Sí, no? ha comenzado o el día del Señor. A los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. Ok, eso, ese es. Ahí dice, el día del Señor ya ha comenzado. ¿Sí? Esta es la Biblia de nuestro pueblo, dice al final, como si el día del Señor fuera inminente. Ok. Noten ustedes las diferentes traducciones y se darán cuenta que no son idénticas. No me refiero nada más a la palabra que usan, sino al tiempo del hecho que dicen. Unas dicen como que el día de Cristo estuviese cerca, que el día del Señor ya está aquí, que el día del Señor es inminente o que el día del Señor ya llegó.
¿Sí alcanzaron a ver toda la variedad de traducciones que nos encontramos? ¿Sí? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué pasaba con Pablo? Revisen el texto bien. Dice ahí, regrésate a Reina Valera 60. Dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Cuál sería el modo de pensar de los tesalonicenses? Estaban confundidos, hermano. Bueno, o sea, Pablo dice, no se confundan. Dice, no se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Es decir, desde la primera carta a los tesalonicenses se muestra que la iglesia se había confundido porque una presunta carta de Pablo, que no era de Pablo, les decía que el día del Señor ya se había llevado a cabo. Esto no era nuevo, había muchas trampas en esos tiempos. En la segunda Timoteo, no sé si alguien recuerda que Pablo dice, de los cuales es Himeneo y Fileto, que engañan a los hombres diciéndoles que Hermano, es que ya había ocurrido la resurrección. Lo pueden encontrar ahí en 2 Timoteo. O sea, estos engañadores metían desconcierto en las iglesias, ya se llevó a cabo la resurrección. En el caso de los tesalonicenses, el día del Señor ya llegó. ¿Ibas a decir algo? que recuerdo que así estaban los Gálatas, ¿no? Porque recuerdo que les dijo que porque regresaban a los viejos rudimentos si ya se les había predicado. Así es. O sea, había mucho ruido doctrinal para desconcertar a la iglesia. Entonces Pablo aquí está diciendo, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido, o que otra vez, vamos a enumerarlos, ténganlos allá a la mano lo que me han dicho, no me lean todo el texto, de que el día del Señor está cerca. Cámbiale, Adrián. De que el día del Señor ya llegó, de que el día del Señor, alguien dijo, es inminente, que ya había comenzado, ya llegó. Entonces vamos a entender a cuál le voy a hacer caso. Pablo lo que está diciendo es que no se confundan, porque una carta les dijo, no, esta la traducción de Reina Valera no es la más precisa de lo que realmente pasó. Lo que realmente es, le dijeron, ya ocurrió el día del Señor. Entonces los tesalonicenses estaban desconcertados. ¿Y nosotros qué? ¿Qué pasó con nosotros? En la primera carta, a ver, adelante, Di. Es que me surgió una pregunta, pero no sé, no lo quiero desviar, pero ellos, los apóstoles que estaban con el Señor, y Pablo ya que conocía más, estaban hablando acerca de la venida del juicio. Pero sabían también la segunda venida de ya cuando ya venga por todos los creyentes. No te estás desviando, porque eso es a lo que quiero que llegamos a entender. Va de nuevo. Entonces a los tesalonicenses le dijeron, ya ocurrió el día del Señor. Y les trajo a ellos una gran confusión. Desde la primera carta, ellos dijeron, bueno, ¿y qué con los hermanos que ya se murieron? ¿Ya han leído ese pasaje? Pónganlo, primera Tesalonicenses, o sea, enfóquense que es la misma iglesia, son dos cartas, pero para la misma iglesia. Primera Tesalonicenses 4:15, vámonos desde el 13 mejor, desde el 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los cristianos que murieron en Cristo. El término duermen, Pablo lo usaba para saber que eventualmente iban a resucitar. Y luego dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros? Los que no murieron en Cristo, los que murieron sin Cristo. Esos son los que no tienen esperanza. Entonces dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Seguimos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Por qué les tiene que explicar eso? Por la misma razón. Los tesalonicenses tal vez eran muy ingenuos, no lo sé, pero habían caído en el engaño de que la resurrección ya se había llevado a cabo, y como ellos no vieron ningún resucitado, pensaron que ya iban a permanecer muertos sus hermanos en Cristo. Entonces Pablo les dice, así también traerá Dios con Jesús, ahí va implícito en su venida, pero más abajo va a decir más claro,
Cuando digo implícito es que aunque no está ahí el texto, evidentemente está hablando de eso, a los que durmieron en él. Verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Otra vez, no se encuentra el término segunda venida del Señor, pero dice venida del Señor. Dice, no precederemos a los que durmieron, o sea, no seremos primero que los que durmieron. Los que durmieron serán primero que nosotros. ¿En qué sentido? En la resurrección. Versículo 16. Dice, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta del sol, de Dios, descenderá del cielo. Entonces, cuando Pablo está hablando de tus hermanos, de los que duermen, como los otros, Pablo está hablando a nivel de la tierra. Y si dice, descenderá del cielo, descenderá del cielo a la tierra. ¿Sí estamos? Y luego dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí Pablo les está hablando de la resurrección, exclusivamente en ese pasaje de los que murieron en Cristo, en la venida del Señor. ¿Seguimos? Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, que el Señor viene en el aire del cielo a la tierra, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces Pablo les explica esto, y aunque era una nota aclaratoria para los tesalonicenses, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues que es muy confusa para las iglesias de nuestros días, porque hay muchos piensan que Pablo está hablando del rapto antes de la gran tribulación. Y ya quedó claro en el versículo 15 que él dijo, los que hayamos quedado a la venida del Señor, no a la venida del Señor por su iglesia. ¿Qué les dije? Que muchos predicadores dicen, el Señor vendrá por su iglesia. Ese término no viene en la Biblia. Entonces ellos usan ese término para hacer creer que ahí el Señor está viniendo por su iglesia en un rapto antes de la gran tribulación. Pero ahí está hablando de su venida. Mano, sí. Esa es la carta de Tesalonicenses en la que podemos encontrar ya muy descriptivamente la segunda venida de Cristo. Es correcto, sí, definitivamente, porque la segunda venida viene acompañada de la resurrección. La resurrección vendrá con su segunda venida. La pregunta yo la entiendo porque hemos venido estudiando cuando el Señor hablaba de la destrucción del templo que ya ocurrió en el año 70, que en muchos términos se usó también como su venida, pero su venida en juicio contra Jerusalén exclusivamente, ¿sí? En este caso, la segunda venida es global, ¿se entiende? Diferenciemos eso. Bien, volvamos a la segunda Tesalonicenses 2, es la misma iglesia y por lo visto siguen trayendo confusiones, pero aquí en el versículo 2, Pablo aclara que su confusión fue deliberadamente provocada por engañadores. Ahí lo dice. Había una carta falsa, apócrifa, en nombre de Pablo, dice ni por carta, como si fuera nuestra, en ese sentido. Cuando dice en Reina Valera 60 que el día del Señor está cerca, confunde esa traducción. A pesar de que yo sigo leyendo Reina Valera, porque en el 99% de los casos es más confiable, es 99%. En el 1% hay que revisarlo. Entonces aquí cuando Pablo dice de que el día del Señor está cerca, no tendría sentido que alguien le diga a los tesalonicenses el día del Señor está cerca. No tendría sentido porque está cerca, pero no ha llegado. En realidad la traducción más precisa de lo que Pablo dijo fue la otra. Ponla, la que tienes, aún hasta le pusieron un signo de admiración. Ya llegó el día del Señor. Eso es lo que les hicieron creer a los tesalonicenses. Por carta, como si fuera de Pablo, les dijeron, ya llegó el día del Señor. Pero los tesalonicenses, pobrecitos hermanos, se pusieron como los pollitos en fuga, ¿no? ¡Ay, pues ya nos quedamos! ¿Se imagina el tamaño de la confusión? A ver, un micrófono, hermana. Estoy confundida. A ver. Dice, bueno, desde el 2, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, así, os rogamos, hermanos, que os dejéis mover, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y ahorita lo que decía la hermana Edith, puede ser Señor, ¿verdad? ¿Sí? Porque no vendrá sin que antes venga y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición.
dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto. Entonces, aquí está hablando de los dos aspectos de la venida, de los que apostatan ahí en el templo. Vamos a llegar ahí. A ver. Ahorita, estamos todavía en el 2. Estamos ahorita en el 2. La parte que quiero que quede bien clara es que el engaño a los tesalonicenses fue el día del Señor ya ocurrió. ¿Qué era el día del Señor? Hay que entender eso. O sea, pero dije, ya llegó el día del Señor, ya que nos quedamos fuera, lo que ustedes quieran. Entonces, sí van entendiendo. Pablo claramente habla de que él no les dijo que el día del Señor ya llegó, pero alguien, por carta supuestamente de Pablo, les dijo, el día del Señor ya llegó. ¿Estamos todos alineados con eso? Vámonos con la que sigue. Versículo 3, a lo que decía la hermana Lorama. No se dejen engañar, regrésate a RBR. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿qué? ¿De qué está hablando en el verso anterior? El día del Señor. ¿Sí lo vieron? Regrésate al 2. De que el día del Señor está cerca. El día del Señor. ¿Sí? Así enfóquense. Verso siguiente. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién o qué? El día del Señor. ¿Sí? Así se vamos de a pasito. No vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía. Voy a hacer un paréntesis con el fin de aclarar, pero por ahí algunos se pueden confundir. Miren, cuando nosotros, la iglesia, que venimos de una idea dispensacionalista, nos enseñaban estas cosas, las veían todas futuras. Y aquí decían que esto estaba hablando del rapto futuro. Pero yo cantidad de veces les dije, no puede ser el rapto. ¿Por qué? Ya no sé si esté grabado porque me han ido borrando ahí está grabado lo que yo les enseñé durante mucho tiempo. No vendrá sin que antes venga la apostasía. Decíamos, no vendrá el día del Señor, o intercambiamos, no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía. Pero la teología del rapto, ¿qué nos decía? Qué triste sería si Cristo viniera y yo me quedaría. Así, el rapto hecho musiquita, ¿verdad? Y que el anticristo engañe mi vida con su falsedad. Entonces, la teología del rapto decía, los que se queden a la gran tribulación serán engañados por el anticristo y serán partícipes de la gran apostasía. Entonces yo decía en aquel tiempo, el texto no respalda lo que están diciendo, porque el texto dice que primero vendrá la apostasía y luego vendrá el día del Señor. ¿Sí lo están viendo ustedes ahí? ¿Sí lo ven? Entonces, si alguien cree que se va a ir para evitar un rapto y que los demás se van a quedar una gran apostasía, no coincidiría, porque ahí está diciendo que antes de que venga el Señor sería la apostasía. Ahora bien, vamos a ajustar los lentes. Cierro paréntesis. Cuando nosotros empezamos a revisar las 70 semanas de Daniel, que nos dimos cuenta que nos engañaron con que la última semana estaba desconectada de las otras 69, sino que en realidad son juntas consecutivas, que la 70 semana ya pasó, nos abre el panorama a revisar luego lo que ya avisamos de Mateo de respecto a la destrucción del templo, que el Señor la profetizó y él dijo que no pasaría esa generación, no esa generación no pasaría antes de que todas esas cosas ocurrieran. Y así se cumplió. ¿Por qué? Porque cuando Jesús lo dijo, pasan 40 años y se cumple la profecía. Entonces, ¿qué sucede? Cuando empezamos a ver que lo que dijo Jesús en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 realmente estaba anunciando los hechos previos a la destrucción del templo y no los hechos previos a su segunda venida, nos pone a pensar en cosas como estas. Vamos para allá. Dice, nadie os engañe en ninguna manera. ¿A quién le está diciendo eso? A los tesalonicenses, obviamente de su tiempo. Ahorita ya vayan y ya no van a encontrar una iglesia de los tesalonicenses. Era la iglesia en esos momentos. Y les está diciendo, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, abusados. El hombre de pecado
el movimiento futurista, que todo ve a futuro, apunta, tiene que ser el anticristo, porque lo estás viendo a futuro. Es lo más normal. Si tú lo estás viendo a futuro, y hay así de libros e intérpretes que dicen, ese es el anticristo futuro. Sí, Néstor. Precisamente por eso surge la pregunta, porque el capítulo inicia diciendo la venida de nuestro Señor, que ya vimos que la palabra parusia, que dice y nuestra reunión con Él, y luego dice el día del Señor, digamos en el mismo texto. Por eso está la confusión, porque en el mismo texto habla de ese hijo de perdición, entonces ahí está la confusión. ¿En qué está la confusión? Ahorita vamos a llegar ahí. La palabra parusia, que dijimos que algunos dicen advenimiento, venida, regreso, llegada, en realidad es aparición, presencia, manifestación. Ahorita vamos a volver ahí. Entonces, la confusión, como lo plantea Néstor, me queda claro. Yo lo vi así durante muchos años. O sea, si ahí dice, en cuanto a la venida del Señor, yo inmediatamente digo, segunda venida del Señor. Apostasía, apostasía antes de la segunda venida del Señor. Anticristo, seguramente es el anticristo futuro. O sea, el verlo con esos ojos de que está hablando, que yo estoy seguro de que está hablando de la segunda venida del Señor, por eso les dejé de tarea donde dice segunda venida del Señor, y ya concluimos que no aparece ese término como tal. Abusados. Aguanta un poquito, amigo. Entonces, cuando dice el hombre de pecado, ¿por qué se llega a la conclusión que es el anticristo? Si el que habla del anticristo, que es Juan, no menciona esos datos. Vamos a ver, ¿quién lo recuerda? ¿Qué pistas da Juan del anticristo? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Correcto. ¿Qué más pistas da Juan del anticristo? A ver, búsquenle. Yo prefiero que ustedes lo busquen y que ustedes deduzcan. A ver, primera de Juan 2:19. ¿Lo pones? Ok, eso es lo que dijo Edith. Pero hay otro dato. A ver, cuando dice la palabra anticristo, búsquenme en Juan la palabra anticristo. Así es, localízalo. San Juan dice, el que niega que Jesús vino en carne, ese es anticristo. Ese es uno de los textos, pero hay más. Ahí lo tienen. Hijitos, ya es el último tiempo. ¿El último tiempo de quién? Ahí Juan, en su momento, está diciendo, ya es el último tiempo. ¿Ah? Así es. Y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora, ¿cuándo es ahora? En el tiempo de Juan. Ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. ¿Cuál último tiempo? Juan da una pista. Es el último tiempo, y yo sé que es el último tiempo porque ahora han surgido anticristos. En el verso 19 ya lo vimos, los que estaban con nosotros. Pero hay otros textos que dicen anticristo. Busquen el que dijo Néstor. 4:3. Ok. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Busquen anticristo en la segunda carta de Juan. Ahí está más rápido de encontrar. Usen el micrófono, hermana. He visto que la oigan todas. La segunda parte dice, y que ahora ya está en el mundo. Y que ahora ya está en el mundo. Ahí está, gracias. Dice, este es el espíritu del anticristo, el cual, gracias por la observación, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Cuándo es ahora en ese texto? ¿Cuándo lo escribió Juan? Ese tiempo que ya en estaba los tiempos de Juan, dice, viene, niega que Jesucristo vino en carne y ahora ya está en el mundo. ¿Sí? Hay otro texto en segunda de Juan. ¿Es el 1:7? 1:7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo
que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Resúmanme ustedes, ¿cuál es el perfil de Juan del anticristo? ¿Cuál es el perfil del anticristo que nos da Juan? Pues todo aquel que no le acepta que Micrófono. Cristo vino. Micrófono, yo no la ves. ¿Cómo? ¿Sí, hermana? ¿Usted? Que el anticristo ya estaba. Ya está aquí. Ya ¿Qué está más? aquí. Como un engañador, ¿Eh? como un engañador. Es un engañador, sí. Niega que Jesús vino en carne. ¿No confiesa que Jesucristo ha venido en carne? Correcto. Entonces, todo lo que tiene que ver lo que Juan dice es alguien que miente sobre Jesús. Es alguien que ya está presente y no es uno solamente, sino muchos. ¿Sí? ¿Qué es lo que Juan no dice del anticristo que todo mundo dice del anticristo? Micrófono. ¿Qué es futuro? ¿Qué es futuro? ¿Qué es futuro? ¿Qué más? ¿Qué se dice del anticristo que Juan no dice? ¿Que viene de la política? ¿Qué qué? Que tiene mucho poder, ¿no? ¿Que Como tiene mucho que- poder? ¿Que viene de algo ¿Que político? viene de la política? Sí, como de la política. ¿Que es un dictador? ¿Que va a manejar ejércitos? ¿Que va a controlar ¿Que el es mundo? solo una persona? ¿Que es un individuo? Todo eso que se nos ha dicho, el que usó la palabra anticristo no lo dice. De hecho, se estaba hablando anticristo con algo religioso, ¿no? Con algo religioso, no con algo civil, ni político, ni bélico. Entonces, esa es la responsabilidad que tiene el lector de la Biblia. Más allá de que sean famosísimos los autores, reconocidísimos, Juan no dice nada del anticristo, de lo que se ha dicho del anticristo en los últimos 60 años. Oiga, hermano. Sí. Bueno, como que eso se ha jugado mucho con la mente, ¿no? Cuando hablan de anticristo, o sea, como que nos vamos al futuro. Sí, al Siempre futuro. cuando nos habla de anticristo vamos al futuro. Así es. Pero en la escritura podemos ver que el anticristo es desde en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Que no lo aceptaron, todos los que no aceptaron a Cristo, pues son anticristo. Desde entonces empieza el anticristo más bien, ¿no? El anticristo, como Juan lo manifiesta, tenemos ahora sí que podemos hacer el ejercicio. Entonces, ¿quién es? ¿Quiénes son? ¿Quién es o quiénes son los que niegan que Jesucristo vino en carne? ¿Quiénes son los que estaban con nosotros pero salieron de nosotros porque no eran de nosotros? Entonces, todo eso es un tema de la generación de Cristo. ¿Sí lo están viendo? O sea, lo que Juan es el único escritor sagrado que usó el término anticristo. Y todo lo que hoy se dice del anticristo, la mayor parte Juan no tocó ningún tema que tuviera que ver con política, poder, dominio, dictatorial, etcétera, etcétera. Era meramente en el término religioso. ¿Estamos? Volvamos a 2 Tesalonicenses. Hermano. Capítulo 2, versículo 2. Sí. Es que quería comentar acerca de eso que dice que niegan que que Jesucristo vino en carne, porque la Iglesia Católica dicen no, que para mantener a la virgen, dicen que salió así nada más. Pero yo creo que los judíos no querían reconocer que el Mesías había venido en carne. A eso es lo que se refiere, ¿verdad? Cuando Juan habló eso, los católicos ni existían. Es un término de los tiempos de Juan. Es un término de los tiempos de Juan y eran los judíos. Así es. Los que no le recibieron, los que lo reconocían, los que eran anticristos. Los judíos del tiempo de Cristo eran completamente anticristos. Ahora, vamos a 2 Tesalonicenses. Ya vimos eso de que el día del Señor está cerca. ¿Qué dijimos que sería más preciso? Los engañaron diciendo que el día del Señor ya llegó, ya se efectuó. Vamos al 3. El 3 por eso los vimos a San Juan. Dice ahí, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor, ¿se acuerdan? El día del Señor, sin que antes venga la apostasía. Hablemos de la apostasía. Hablemos de la apostasía. ¿Qué es apostasía? ¿Qué es apostatar? Negar la fe. Ok. El 99% de las veces la apostasía tiene que ver con negar la fe. ¿Y el otro 1% qué tendrá que ver? A ver, googleenle. A ver si me encuentro algo interesante.
¿Qué es apostasía? A ver si me encuentro algo interesante. A ver si me encuentro el 1%. A ver, Es apartarse, rebelión o diserción. pégate más el micrófono. Es apartarse, rebelión o deserción. Fíjense, ahí ya me encontré con la primera interesante. Tal vez me encontré con el 1% en cuanto llegué. Vuélvelo a leer. Espérate, antes de que lo leas. Escúchenla, escúchenla. El 99% de la palabra apostasía tiene que ver con apartarse de la fe. Léelo. Apartarse, rebelión o deserción. Apartarse, rebelión o deserción. No dice en esa definición de qué. El verbo significa apartarse, rebelarse o desertar. A ver, ¿quién trae otra? Yo aquí traigo, dice ahí, la apostasía es la renuncia, abandono o negación formal y pública de una fe o religión. Así es, ahí ese es el 99%. Apostasía en relación con fe o religión. ¿Quién más? A ver, Néstor, ¿ya lo tenías? ¿Qué encontraste tú? Yo había escuchado otra. Pero no tienes ahí. ¿Qué has escuchado? Que apostasía en el diccionario Webster de 1525 es rebelión o sedición. Así es. Estás en el 1%. Se parece a esto. También dijo, espérame, hermano, también lo que le dije, rebelión y viste deserción, sedición. Sedición es muy adecuado porque sedición es un movimiento revolucionario de rebeldía como el que hicieron los judíos contra Roma. Ok, ¿quién tenía otro? Hermana Lorama, ¿usted? Ahorita vamos para allá. No sé qué ya le dijeron, pero corríjame. Si apostasía significa abandono, rechazo o apartamiento de la fe que antes se profesaba. Y me estoy acordando del texto de Hebreos 6:5. Sí. Mire, hermana, vamos a quedarnos con la definición. Perdóneme, la definición aquí entra en el 99%. Es apartarse de la fe. ¿Sí lo vio? A ver acá. A mí me salió adjuración. ¿Qué? Abjuración, retractación, perjurio, renuncia, abandono, deserción, repudio, traición, deslealtad. Muy completa la definición y no necesariamente habla de la fe. Al 1% también. O sea, el 99% de apostasía estamos pensando en la fe. Pero no solamente aplica para la fe. Es deserción, es sedición, es enfrentamiento, es detractación, detractarse. Yo era, pero ya no soy. Entonces, ¿alguien más? ¿Presta el micrófono? Dice, la apostasía es la negación, la renuncia, la abjuración de la fe en una religión, la deserción y el antónimo de la conversión. Ok, 99% habla de la fe. ¿Alguien trae otra? Hermano, entonces apostasía sí es eso de apartarse de la fe, pero no nada más quedarse tranquilo, sino, o sea, buscar. Así es, así es. Entonces, si yo veo este texto futuristamente, ¿cómo veríamos la apostasía? Hermanos que abandonen la iglesia, hermanos que se alejen de la iglesia y que según los dispensacionalistas se quedarían en la gran tribulación. Hermano, yo había escuchado en los testigos de Jehová que a la apostasía ellos les llaman a los hijos de desobediencia. O sea, los que no... A los que no son testigos de Jehová. Pues sí, sí, o sea, nosotros. Sí, o sea, ellos, eso es lo que dicen. Ahora, si me van siguiendo cuando dije del 99% y del 1%, generalmente pensamos en apartarse de la fe. Yo mismo, si no reviso lo que he revisado en los últimos meses, pensaría, si esto es futuro, caería en el 99%, sería apartarse de la fe. Pero si Juan dijo, los anticristos ya están aquí, ya están ahora, vamos a ver. Cuando vimos las definiciones de apostasía del 1%, recuerda, cuando Pilato estaba persuadiendo al pueblo de que él no veía ningún delito en Cristo, los judíos gritonearon como 3 cosas que a la postre fueron su acabose.
¿Quién se acuerda que le gritoneó el pueblo judío a Poncio Pilato? ¿Quién se acuerda? Si no lo crucificas, serás enemigo del César. ¿Y que su sangre caiga sobre nosotros? Esa es la otra, exactamente. Vamos con la primera. Cuando le dice, si no lo crucificas, no eres amigo del César o no estás con César. Ahí pusieron en aprietos al procurador. Fue ahí donde le dio miedo, pues que su puesto estaba en peligro. No solo su puesto, su vida, porque sería como alta traición. Está diciendo, eres traidor contra el César. Y si eres traidor contra el César, pues, ok. La otra, los judíos le gritaron cuando Pilatos dijo, soy inocente de la sangre de este hombre. Fue cuando dijeron aquello, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Les falta otra. No tenemos más rey que César. Abusados. ¿Qué significaría esa frase para Cristo, para Dios? Que el pueblo de Israel dijera, no tenemos más rey que César. Apostatar. Están apostatando, están abandonando sus lealtades a ser el pueblo de Dios y las están cambiando por ser súbditos del César. ¿Sí? O sea, ellos le están jurando lealtad al César. Nosotros no tenemos más rey que César. Entonces se están autonombrando ciudadanos del Imperio Romano. ¿Sí? Pero en las definiciones que vieron, sedición, apartamiento, detractación, rebelión, ¿qué pasó en el año 66 después de Cristo? ¿Cuál fue el movimiento entre esos israelitas que dijeron no tenemos más rey que César? Ahora se rebelaron ¿contra quién? Contra el César. O sea, en el año 30 dijeron, no tenemos más rey que el César. Están apostatando de Cristo y se están alineando con César. Eso es apostasía. Pero esa es apostasía del 99%. Están dejando la fe. Pero en el año 66, ¿qué hicieron ahora con las definiciones? Ahora apostataron contra Roma. Aquel que dijeron somos súbditos del César, ahora se rebelaron contra el César. ¿Qué onda? Sí, hermano. Bueno, ya. La apostasía tiene que ser con negar la fe. El 99% de las veces. Entonces, el 1% se lo aplicamos a aquellos que dijeron esto porque ellos estaban en una sedición contra el Señor. ¿Verdad? ¿Contra? ¿Los romanos? Contra los romanos. O sea, ellos apostataron de la fe, dejando a Cristo, dejando a su condición de ser el pueblo de Dios por alinearse con ser ciudadanos de César. Pero con el paso del tiempo se rebelaron contra el César. Hermano, sí. Se podrá decir que ellos, en pocas palabras, no queremos que nadie nos mande. Nosotros queremos hacer lo que queremos. Te lo voy a decir de una manera distinta. Cuando el Señor Jesucristo dijo, nadie os engañe, porque vendrán falsos cristos y falsos profetas, sí llegaron falsos cristos y falsos profetas. Y alborotaron a los judíos, diciéndoles, yo soy el Cristo y vamos contra Roma. Se rebelaron contra Roma porque un falso Cristo, falsos Cristos, los incitaron a rebelarse contra Roma. Ellos todavía en la revuelta, en la sedición, esa es la palabra que encontró en esto. Sedición es una rebeldía contra las autoridades establecidas. Entonces ellos en esa sedición creían fielmente que el Mesías les iba a dar la victoria. Estaban siendo guiados por un falso Mesías. Pero al final estaban rebelándose contra el gobierno establecido. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, yo les decía algo el viernes. Ya andamos cerca al tiempo. Yo les decía que lo que ocurrió en el año 70 no se le da importancia en las iglesias deliberadamente. ¿Se entiende la palabra deliberadamente? ¿Qué significa deliberadamente?
Hacerlo ya con cierto conocimiento, hermano. Así es. O sea, ellos saben por qué mejor no tocar ese tema. Porque si en una iglesia como esta se toca lo que ocurrió en el año 70, vamos a empezar a desmadejar o a retirar todo el andamiaje futurista que nos han metido en los últimos 200 años. Es decir, ¿qué pasó en el año 70? No nada más lo decía, no nada más se cayó un templo. Se cayó, se derrumbó cuando Cristo dijo y como Cristo dijo. ¿Cuándo? No pasará esta generación. ¿Cómo? Parábola de la fiesta de bodas. El rey se enfureció contra los que mataron a sus siervos, trajo a sus ejércitos y les quemó la ciudad. Narra el Señor esa parábola como advertencia de lo que iba a pasar. Y si nosotros vemos que Jesús dijo que el rey iba a traer a sus ejércitos, ¿qué ejércitos destruyeron el templo y la ciudad de Jerusalén? Los romanos. ¿Y cómo puedo entender yo que Jesús dijo que él mandaría a sus ejércitos como si los romanos fueran sus ejércitos? Porque el Señor tiene potestad sobre todo. O sea, Jesús reina. Pero los dispensacionalistas no quieren que aceptemos o que creamos que Jesús reina, sino que va a reinar hasta que venga en su segunda venida por 1000 años en su reino milenial. Entonces, cuando uno empieza a analizar el año 70, se derrumba la construcción dispensacionalista. Entonces, por ejemplo, ahorita, cuando vemos esto, nadie se engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Si yo, el hombre de pecado y el hijo de perdición, lo mando al futuro, me meto en un problema con el texto siguiente. Verso 4. Esto lo veía la vez pasada. Todo esto es el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿En qué tiempo verbal está escrita esa frase? En tiempo presente. No dice se opondrá, no dice se levantará. Pablo lo está diciendo en su tiempo, como Juan escribió en su tiempo, como la carta a los hebreos es de su tiempo, como lo ha venido aprendiendo. Entonces dice, tanto que se sienta, tiempo presente, en el templo de Dios. ¿Cuál es? O en el tiempo que Pablo escribió, ¿cuál era el templo de Dios? El único templo que existía. Ajá. El templo de Jerusalén, que estaba en pie. Obviamente el futurista dice, no, es que ese es otro templo que se va a levantar durante la gran tribulación. Nos han dicho eso, ¿no? Pero no hay una sola profecía que diga que después de la destrucción del templo se vaya a levantar otro templo. Los hombres, los ricos de nuestro tiempo, ¿pueden levantar otro templo? Pues yo estoy seguro que sí. Pero aunque lo levanten, no respondería a ninguna profecía bíblica. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, dice, véanlo en tiempo presente para Pablo, tiempo pasado para nosotros. Se opone y se levanta. O sea, ya en los tiempos de Pablo había alguien que se oponía y se levantaba contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces aquí es donde entramos en un detalle que los voy a decepcionar. Yo no tengo elementos históricos para decir quién era ese hombre de pecado, ni los voy a inventar donde no están. Lo único que estoy viendo, ahorita les voy a decir qué se ha pensado, sin que eso signifique que lo pienso yo, pero me he documentado. Si yo les dijera cuántas teorías hay de quién es ese hombre y cada quien da sus términos, y hasta les voy a decir quién lo dice. Por ejemplo, cuando dice, se opone, todo dice, haciéndose pasar por Dios. En los tiempos de Pablo, Pablo está diciendo, hay un hombre de pecado que hace todo eso. No solo dice eso Pablo, vean lo que dice en el 5. ¿No os acordáis? ¿A quién les está preguntando? ¿No os acordáis? A los tesalonicenses.
No me vengas con que me lo está diciendo a mí, porque yo no me acuerdo. No me lo está diciendo a mí ni a ustedes. Se lo está diciendo a los tesalonicenses. Hey, ¿siguen aquí? ¿Sí? Dejad que mi pueblo piense. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros, o sea, ¿con quiénes? A quien les está escribiendo la carta. Cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. Dice Pablo, yo ya se los decía. ¿Qué? Lo que ahora les puso por escrito. Que el día del Señor no vendrá sin que antes se presente la apostasía y se manifieste. Ponlo. El hombre de pecado, el hijo de... cuando dice se manifieste, el hombre de pecado, el hijo de perdición, ponlo. El que se... Ponlo. El que se... Ponlo. El 4. Ok. El cual se opone y se levanta contra todo lo que... Todo eso Pablo dice, yo ya se los había dicho. Pablo le dice, yo ya se los había dicho, porque Pablo les quiere decir, no caigan en el engaño. Yo ya se los había dicho. ¿Sí están aquí? O sea, ustedes han caído en el engaño con una carta que no era mía, pero yo lo que les he dicho es esto. Ahora se los pone por escrito. Vámonos al 6. Ya pasamos por el 5, ¿eh? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Quién es vosotros? Los tesalonicenses. No somos nosotros, son los tesalonicenses. Vosotros sabéis lo que lo detiene. Híjole, eso queda entre Pablo y los tesalonicenses. Porque Pablo no dice literalmente quién lo detiene. ¿Sí lo están viendo? O sea, ya lo habíamos platicado y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste ¿quién? El del versículo 4. El hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se levanta todo. Ok, yo sé que ahorita su cerebro está empezando a hacer como... Vamos a ver. Versículo que sigue. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya, ¿cuándo? En ese tiempo. En ese tiempo. Nomás veamos el lenguaje del apóstol. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y otra vez, solo que hay quien, híjole, es alguien. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Qué detiene? El misterio de la iniquidad y el hombre de perdición. Hasta que él a su vez se ha quitado del medio. ¿Qué dicen los dispensacionalistas? Los futuristas. Fácil. Dicen ellos, va a venir el rapto y se va a ir la iglesia. Eso dicen los dispensacionalistas. Cuando se vaya a la iglesia, se va a ir el Espíritu Santo con ella. Y el mundo se va a quedar sin Espíritu Santo. Y entonces se va a manifestar el anticristo y lo usan para interpretar eso. Dicen, ¿quién es el que lo detiene? El Espíritu Santo con toda iglesia. Cuando la iglesia sea raptada, se va a manifestar el anticristo. O sea, lo han acomodado para que cuadre con que el anticristo tiene que venir a dominar el mundo y hacer no sé qué tantas cosas. Pero eso Pablo está diciendo que los tesalonicenses ya saben quién lo detiene. ¡Auch! Voy a terminar diciendo qué se dice. Ahora sí que voy a decir lo que dice la gente. Ok, regresémonos al 4. Perdón, desde el 3. Entonces dice, sin que antes venga la apostasía. En los tiempos de Pablo hubo una apostasía de esa del 99%, manifiesta, global, nacional. ¿Cuál fue la apostasía global manifiesta en esos tiempos? ¿Cuál fue la apostasía así pública? Abandonar la fe. ¿Quién abandonó la fe públicamente? Los judíos. Los judíos dijeron, no queremos ese rey que no gobierne sobre nosotros, es un hijo del diablo, es hijo de fornicación, el diablo lo usa. La apostasía contra Dios vino de parte de los judíos. ¿Cómo lo puedo entender? Pablo también se lo dijo a estos hermanos tesalonicenses. Lo cité el viernes. Vayan a la primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14, 15 y 16. A ver ahora sí, ¿quién lee el 14? Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser
imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, misma cosa que ellos padecieron de los judíos. Pausa. Hay un común denominador aquí entre hermanos tesalonicenses y hermanos hebreos. ¿Qué hay en común? ¿Qué les pasó a los dos? Micrófono. Que los padecieron de su nación. Pues, padecieron de su nación. Los hermanos tesalonicenses padecieron de los tesalonicenses inconversos. Mientras que en Judea, los hebreos creyentes padecieron de los hebreos incrédulos. ¿Sale? Versículo 15. ¿Qué dice? Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. De lo que hemos estado hablando hoy, ¿habrá alguna palabra que resuma todo eso que leen ahí? ¿Apostataron? Apostasía, ya te puedo decir. Así. O sea, esa es la apostasía. Mataron al Señor y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Apostasía. Esa es la apostasía de la fe. Vamos al 16. ¿Quién lo lee? Impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Ok, antes de pues vino, el Señor en Mateo 23 pronunció 7 ayes contra fariseos y escribas hipócritas. ¡Ay de ustedes, escribas fariseos! ¿Cuál de los 7 ayes caerá ahí? A ver, investiguen. ¿Está en Mateo 23? ¿Cuál de los 7 ayes? Donde dice que ni entran ni dejan entrar. Así es. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que ni entras al reino de los cielos y estorbas para que los demás entren. Ahí lo está describiendo Pablo. Y al final dice, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pregunta, ira, hasta el extremo. ¿Cómo debo entender ira hasta el extremo? Más recio. En el año 70 se dio Sí, eso. exacto. Y el término, es correcta la respuesta. El término ir hasta el extremo, ¿qué debo entender como ira hasta el extremo? ¿Una ira qué? Desbordada. Ira a lo máximo, de destrucción. Ira total. O sea, el Señor desató su ira contra ellos y se manifestó, como dijo el hermano Carlos, en el año 70 por esa apostasía. Pero ahora, esa apostasía primero empezó con la apostasía de la fe. Al apostatar de la fe se alinearon con Roma estos tremendos. Pero luego apostatan con el 1% que vimos. Apostatan, se rebelan contra Roma y eso trae a él acabose. Es un pueblo apóstata del que estamos hablando. ¿Sí, hermanos? Bien. Les decía, volvamos a Tesalonicenses. César Vidal es un teólogo, escritor, psicólogo, sociólogo, tiene un montón de ólogos. César Vidal, historiador. De hecho, él tiene un nuevo testamento interlineal editado por César Vidal. Y tiene una Biblia de estudio de César Vidal. O sea, no estamos hablando de cualquier improvisado. César Vidal, regrésate a 2 Tesalonicenses 2, 6. Eso es lo que él dice. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Y César Vidal usa el término griego de lo que lo detiene. La palabra griega para el que lo detiene es el catejón. Con X, catejón. Entonces, eso dijo Pablo, el catejón. César Vidal dice, ¿saben quién es el hombre de pecado, el hijo de perdición? Y él dice categóricamente, el Papa Romano. ¡Santo Dios! Y él dice, ¿quién lo detiene? El Imperio Romano. ¡Ay, carambas! Y él saca, no voy a entrar, o sea, él saca sus razones muy respetables, pero él dice que el hombre de pecado es el sistema papado, que está embebido en Roma y que el mismo Imperio Romano es el que lo detiene. Muy respetable, eso dice César Vidal.
Hay otro, Gary DeMar, que él dice, pon atención al verso 3. Se manifiesta el hombre de pecado. Si ustedes revisan en sus traducciones, casi en todas dice el hombre de pecado. A ver, revisen en otras traducciones. Ya nos vamos a ir, porque ya nos fuimos riquis con el tiempo. A ver, ¿algo distinto a hombre de pecado en sus traducciones? ¿Ah? Hijo de perdición. Bueno, va de la mano porque... a ver, cámbiate a RBR primero. Porque dice hijo de perdición. No, donde dice hombre de pecado. En lugar de hombre de pecado. Aquí Cámbiate. la Nueva Traducción Viviente dice hombre de anarquía. Ajá. Esa es una mejor traducción. Ahorita les voy a decir por qué. Anarquía. ¿Qué dice ella? No, ahí estás hablando de la siguiente parte. Hombre de pecado. Porque ahí estás cambiándome hijo de perdición por instrumento de perdición. No, hombre de pecado. Adversario de la religión. No me dice mucho esa. Ok, otra, hombre de pecado. Hombre malvado. Bueno, la traducción de la hermana Marisela es más precisa a lo que escribió Pablo. ¿Cómo se llama, hermana? ¿Qué dice? Hombre de anarquía. Anarquía. Les voy a decir por qué. No, porque ese es el que dice hijo de perdición. O sea, donde dice hombre de pecado. Un poquito antes. Hombre de anarquía. No, hombre de anarquía. O sea, destrucción es lo que viene más abajo. La traducción anarquía es más precisa. Tan es así que en el inglés, si ustedes, a ver, los que saben inglés, ¿cómo se dice pecado en inglés? ¿Alguien lo dijo? Ya lo oí. ¿Quién? S-I-N, sin, se pronuncia sin. Sin embargo, en inglés no dice el hombre de sin. ¿Saben cómo dice en inglés? El hombre de lawlessness. Law, ¿qué es law? L-A-W. Law, no law, law, L-A-W, law, ley, law. Si yo digo lawless, sin ley. Y si digo lawlessness, condición de estar sin ley, anarquía. La traducción hombre de pecado no me cuenta toda la historia. Es más específico, es un hombre de anarquía. El hombre de anarquía. O sea, no estoy inventando nada, ustedes me están dando la respuesta. ¿Sí lo están viendo? Entonces, cuando dice hombre de pecado, no me ayuda esa traducción porque está muy generalizada. ¿Qué pecado? Hombre de anarquía, hombre de rebeldía, hombre que impone el desorden. Sin gobierno, el desgobierno. Entonces, Pablo está diciendo que el que se va a manifestar es un hombre en contra del gobierno, un hombre de anarquía. Ya no está hablando de apostasía religiosa, está hablando de alguien que va a promover el desorden. Fue justamente lo que pasó en la rebelión de los israelitas en contra de los romanos. ¿Sí? Entonces, lo que dicen algunos autores es, no aparece el nombre, no te claves por saber quién es. Pero hay alguien que se la aventó así más chida. Dijo, el hombre de pecado es Nerón. Órale. ¿Por qué? Porque él en Roma hizo una gran anarquía, bla, 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 bla. Ya con esto, se los voy a mandar bien. ¿Por qué es el hombre anarquista? Porque ya está en acción el Ministerio de Iniquidad y hay quien lo detiene. ¿Quién lo detiene? ¿Saben quién dice que lo detiene? Claudio. ¿Qué saben de Claudio en el libro de los Hechos? ¿Qué saben de Claudio en el libro? No Claudio Lisias, el que defendió a Pablo, el emperador Claudio. ¿Qué saben de Claudio? No. Un profeta llamado Agabo, el cual profetizó que habría hambre en toda la tierra poblada, lo cual se cumplió en tiempos de Claudio.
Claudio era el emperador romano cuando vino esa hambruna. Hechos 18. Pablo conoció un matrimonio muy querido para él. ¿Quiénes eran? Priscila y Aquila. Los conoció después de que ellos vinieron de Roma, porque Claudio ordenó que todos los judíos salieran de Roma. Entonces, Claudio fue el quinto emperador romano y el sexto emperador fue Nerón. Claudio era el padre adoptivo de Nerón y sabía la clase de fichita que era su hijastro. Y Claudio no quería por ningún motivo que Nerón llegara al trono, pero Agripina, su esposa, hasta en el nombre llevaba la fama, era como la gripa. Agripina, su esposa, madre de Nerón, quería que su chilpayate llegara al trono y mandó envenenar a Claudio. Claudio muere y su hijastro llega al trono. Entonces, algunos historiadores dicen, Pablo pudo haber estado hablando de que el que lo detenía era Claudio. ¿Y cuál es la evidencia que sacan? Última googleada. ¿Qué significa el nombre de Claudio? A ver si me encuentro algo interesante, porque ya depende de cada quien. Y ya nos vamos. El que cojea, esa es una de las traducciones, pero hay unas más interesantes. ¿Qué más? Aquel que camina con dificultad. Aquel que camina con dificultad o que cojea. Ok, ¿qué más? ¿Otro? A ver, hermanos. El que renguea, ok. Que cojea, el que camina con dificultad, el que renguea. ¿Qué más? ¿Ya no hallaron otro? Claudio significa cerradura, candado, cerrojo, pasador. Entonces, por eso algunos piensan que cuando Pablo dice, ahora hay quien el que lo detiene, habló en clave que podría haber sido Claudio deteniendo que se manifestara Nerón. Hermanos, yo lo único que les quiero decir ahorita es, yo les dije lo que opina César Vidal, lo que opina Gary Demar, lo que opinan otros. No es obligatorio y mandatorio para nosotros saber, porque Pablo dijo, entre Tesalonicenses y Pablo, ustedes saben quién es el que lo detiene. Ustedes saben quién es el manifiesto. Aquí el punto que tenemos que ver es que es el hombre de anarquía, no es el anticristo. El anticristo no tiene nada que ver con anarquía. El anticristo es el que niega a Cristo. Anarquía es desgobierno, es desorden, es sedición. Entonces, todo está relacionado con la apostasía doble de Israel, apostasía contra Dios y apostasía contra Roma. Sí, hermano. Hermano, posiblemente si fuera Nerón, porque pues, era anárquico, no tenía autoridad, él hacía lo que le daba su gana. Hay muchas razones históricas para pensar que Nerón, pues digo, yo podría, pero mejor lo dejo así, pensar que sí, pero lo importante es que entendamos que Pablo habla en su tiempo. La gran pregunta es, cuando dijo Pablo, en cuanto a la venida del Señor, ¿de qué creen que estaba hablando Pablo? A ver, eso piensa ver, ¿eh? Bueno, lo que yo he leído es que Pablo ya se presentó cuando el Señor ya había sido crucificado. ¿Sí, no? Bueno, Cristo ya había sido crucificado, pero entre Cristo crucificado y la caída de Jerusalén, ahí está Pablo en ese tiempo de la historia. Entonces, cuando Pablo dice, nuestra reunión con Él no vendrá, ¿quién? El día del Señor, sin que antes venga la apostasía. ¿Qué ejercicio hicimos de la apostasía? Apostasía en la fe, apostasía en lo político religioso. Y se manifieste el hombre de pecado. ¿Qué dijimos que era más preciso que hombre de pecado? El hombre de anarquía. Entonces, el hombre de pecado, el hombre de anarquía, es un hombre que yo no sé quién sea, pero que produce el desorden y la apostasía política de Israel en contra de Roma. Entonces la pregunta se sigue en el aire, si quieren la dejamos pendiente. ¿A qué venida se estaba refiriendo Pablo? Recuerden lo que estudiamos, que ya hasta hicieron examen. A la destrucción del templo.
Era a la venida en juicio sobre Jerusalén. Mismo tema. Próximo domingo lo seguimos. ¿Sí? ¿Le seguimos? Sí. ¿Creen que es importante ver esto? Sí. Bueno, gracias, hermana Gaby, nos dirige. Recuerde que traemos tarea, nada que se me olvidó, que no me acordé, así es que no, les voy a recordar en el grupo de mujeres para que estén listas en la tarea y les voy a poner ahí que, ¿sí? Oremos. Señor, gracias te damos porque nos permites estar aquí en esta clase, Señor, ayúdanos, danos el entendimiento que necesitamos, Padre, porque son cosas importantes y precisas para nuestra vida cristiana. Ayúdanos a poder, Señor, combatir aquellas ideas que son equivocadas y que las hemos tenido arraigadas por mucho tiempo, Señor. Ayúdanos para que podamos crecer más en la fe, Señor. Gracias por la vida de nuestro pastor que nos ha estado ayudando, Señor, y que se ha estado documentando para poder, Señor, tener más clara la palabra que nos ha estado expresando. Bendice a mis hermanos que se quedaron, los que no pudieron, Señor, que la próxima semana puedan retomar juntamente con nosotros esta clase. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.